Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos la narración, la memoria, del primer encuentro entre Jesús y el primer núcleo de discípulos que se forma en torno a él. Esto ocurre en el tercer día de la narración del Evangelio de Juan. Terminan las 2 jornadas de Juan y comienza el día de Jesús. El cuarto Evangelio nos presenta su propia versión de la vocación de los primeros discípulos. Se trata de Andrés, del discípulo amado y de Pedro. Y vamos a leer en orden el relato. En el versículo 35 del capítulo 1 de Juan, el narrador nos vuelve a situar en el desierto de Judá. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos. En la anotación estaban allí. Hay que tener presente que el verbo estar, en griego histemi, indica no solamente un estar de pie en el mismo lugar, sino que contiene en sí una acepción de voluntariedad, de estabilidad y de fidelidad. Juan permanece fiel a su propio puesto para que su testimonio impulse a sus discípulos a seguir a Jesús. A un cierto punto, transmite a su comunidad la revelación que ha tenido acerca de Jesús, invitándolos a seguirlo como el nuevo rabí. En ese momento pasa Jesús. Juan lo mira a la cara. Emplepsas se dice en griego, mirar fijamente. Lo mira a la cara y lo señala a sus discípulos como lo había hecho en el día anterior. Este es el Cordero de Dios. Este no era un título que perteneciese a la expectativa mesiánica, y sin embargo los discípulos del Bautista comprenden enseguida que se trata de una revelación y que en esa indicación de su maestro se desvela una identidad de Jesús que merece ser escuchada y seguida. 2 de los discípulos de Juan escuchan el señalamiento de su maestro con inteligencia y se ponen a seguir a Jesús en el camino del desierto. Entonces Jesús se da media vuelta, observa a estos 2 que le siguen y les hace la pregunta: ¿qué buscan? Jesús comienza con una pregunta. Se pone a la escucha. No quiere imponerse ni adoctrinar, sino en primer lugar escuchar. Serán los 2 discípulos los que le van a dictar ahora la agenda. Y la de Jesús es una pregunta fundamental. ¿Qué buscan? Porque la búsqueda de algo o de alguien es lo que introduce a cada persona en un camino, en un itinerario. Implica dejar una realidad y abrazar otra. Somos buscadores de Dios. Esta búsqueda nos define.
Somos buscadores de oro, nacidos del soplo del Espíritu. En la Biblia, el verbo zedeo, además del significado habitual, profano, de buscar algo o alguien, tiene también un valor religioso, porque se usa en el lenguaje profético y sapiencial para indicar la búsqueda o no de Dios. Por ejemplo, Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras se le pueda encontrar. Y pongamos atención a un detalle. Esta pregunta es la primera palabra que Jesús pronuncia en el cuarto evangelio. Hasta ahora nunca había hablado. La pregunta es intrigante, es esencial, va al corazón de los discípulos. Una pregunta que deberíamos repetir muchas veces al día. ¿Qué busco? Y los discípulos quedan perplejos y responden a Jesús con otra pregunta. Rabí, ¿dónde vives? Reconocen en él un maestro y por eso lo llaman rabí, de la misma manera que habían reconocido al Bautista como a su maestro. Este título, rabí, se va a repetir en el Evangelio, en boca de Natanael, de Nicodemo, de los mismos discípulos, de la multitud y al final de María Magdalena, bajo la forma rabuni. Cuando se formula, después del título, rabí, esta pregunta, que ¿dónde vives? La indagación por el lugar remite en realidad al lugar educativo. Maestro, ¿dónde vives? Es la pregunta habitual de un maestro a su discípulo e inaugura la relación maestro-discípulo. Lo aclaro, los discípulos de un rabí, en los tiempos bíblicos, los talmidim, como se dice en hebreo, no solo iban a la escuela, sino que también se iban a vivir en la casa del maestro para aprender la sabiduría de sus palabras y ante todo su estilo de vida. Pero en realidad, con la pregunta ¿dónde vives?, se le pedía a Jesús algo más. El texto griego dice literalmente meno, permanecer. ¿Dónde permaneces? Por tanto, la cuestión no era tanto el dónde estaba físicamente Jesús en aquel desierto. Se trataba del lugar donde él estaba constantemente, donde tenía su morada. Y la respuesta solo puede ser una sola. Jesús está junto al Padre. Está siempre junto a Dios. Este es el lugar donde él y sus discípulos deben ponerse en camino para reconocerlo, para descubrir su verdadera identidad. Es aquí donde Jesús tiene su verdadero puesto. Y Jesús les responde con una invitación a hacer la experiencia. Bueno, vengan y vean, dice el versículo 39. Vengan y vean, que también se podría traducir vengan para que vean. Jesús los llama detrás de sí y les promete que verán, que descubrirán algo. El verbo venir, más que un movimiento puramente físico, designa simbólicamente el acercarse a Jesús que tiene como finalidad la unión con Él. Es uno de los verbos de la fe en el cuarto evangelio. Lo que importa ahora es la unión con Él. Para saber dónde habita Jesús, se requiere el ir detrás, el observar, el ver. No hay otra posibilidad. Estar en su seguimiento, involucrarse en su vida, estar siempre con Él. Esto es lo que se requiere para poder conocer a Jesús y cultivar la unión con Él. Solo así se puede captar y ver dónde es que Él vive. Y a través de un discernimiento comprender que Jesús está siempre junto al Padre. No habita aquí o allá, en casas o en grutas. Por tanto, la búsqueda no tiene que ver tanto con el conocimiento del domicilio del maestro, cuanto con el acertar sobre su verdadera identidad. Y termina el episodio con la aceptación de la invitación. Dice el mismo versículo 39, fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él en aquel día.
y era más o menos la hora 10. Los discípulos, que son Andrés y el discípulo amado, el narrador al principio no dice los nombres, retiene la expectativa para el final. Estos discípulos se quedan aquel día con Jesús, permanecen con Jesús, hacen morada con Jesús. La búsqueda es correspondida. Su descubrimiento queda como definitivo, les ha cambiado la vida. Y este primer encuentro quedará para siempre en su memoria. Ellos recordarán aquella mirada de Jesús, aquella pregunta que les tocó el corazón, incluso con la hora en que esto sucedió. Era más o menos la hora 10, o sea, las 4 de la tarde. Las experiencias decisivas de la vida, uno siempre las recuerda con lugar, fecha y hora. Y así tiene lugar la primera vocación según el cuarto evangelio. Y es significativo que al final del evangelio vuelva a repetirse la pregunta de Jesús: ¿qué buscas? Bueno, así es como interroga Jesús resucitado a María Magdalena en Juan 20:15. Y podemos notar, ya que lo he dicho, un paralelo que enmarca todo el evangelio de Juan. La primera palabra del Jesús terreno fue: ¿qué buscas? ¿Qué buscan? La primera palabra de Jesús resucitado será la misma. Indaga por el objeto de una búsqueda. ¿A quién buscas? Y al final, Jesús repetirá la invitación a María Magdalena para permanecer con él, como el primer día. Y esta vez le dice explícitamente que es para estar con él junto al Padre. Recordemos lo que dice en Juan 20:17. No me retengas, subo al Padre, a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Es decir, búscame y ven conmigo, María, donde mi Padre, que es también tu Padre y tu Dios. Donde está el Padre está el Hijo. Y donde está Dios están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El discipulado en el Evangelio de Juan está dinamizado por esta búsqueda del Señor, por la escucha de Él, por el seguimiento. Y una búsqueda y un seguimiento que culminan en un permanecer, en un hacer casa juntos, en una unión con el Señor. Aquel primer día permanecieron con Él. Parauto emeinan, dice el texto griego. Permanecieron con él. Se trata de una proximidad que evoluciona positivamente en una inmanencia recíproca. Jesús ahora tiene 2 discípulos consigo. Ya no son discípulos del Bautista, sino suyos. Los 2 discípulos marcan el comienzo de una comunidad que Dios le había dado a Jesús. Estamos ante una especie de dilatación. Se trata del surgimiento de la comunidad de Jesús con una fuerza enorme debida a la fe de estos 2 primeros que han encontrado a Jesús, su fe y su testimonio. Y esta dilatación se amplía, veámoslo ahora, con un segundo encuentro. Pero para entender este segundo encuentro ayuda el recapitular los pasos que han marcado la experiencia. Se trata de 4 verbos. 1, ver. 2, testimoniar. 3, escuchar. Y 4, seguir. Al ver y testimoniar, le sigue ahora el escuchar y el seguir. En concreto, Juan vio y dio testimonio de Jesús. A Juan le escucharon 2 de sus discípulos, le escucharon y siguieron a Jesús. Ahí están los 4 verbos. Verbos siempre de la evangelización. Finalmente, Andrés testimonia ante su hermano Simón el hallazgo, lo que él vio, y lo introduce en el encuentro con Jesús, llevándolo donde él. Toda experiencia de Jesús que no termine en testimonio, no sería verdadera experiencia. Y todo testimonio que no suscite seguimiento, tampoco habrá cumplido su misión. Pero veamos cómo ocurre el segundo encuentro. Brevemente, Andrés se encuentra
con su hermano Simón y le dice, versículo 41, le dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, aquel de quien esperaba, aquel a quien esperábamos con toda la comunidad, lo hemos encontrado. Es Jesús. Él es el Mesías. Y entonces trae a Simón donde Jesús. Y en este encuentro, mirando a Simón, Jesús le dice, bonita esta mirada, mirándolo le dice, versículo 42, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, término que significa piedra, roca. De ahí el nombre de Pedro. Tu misión será la de ser piedra, fundamento de la nueva comunidad. Bueno, y así se da el primer encuentro entre Jesús y el primer núcleo de discípulos que se forma en torno a él. Ahora la comunidad podrá crecer, siempre en el dinamismo del ver, testimoniar, escuchar y seguir, para vivir el permanecer la unión con Jesús. Bueno, disminuirá la comunidad del Bautista. Ha perdido 2 de sus discípulos. Si bien algunos de sus discípulos se quedarán con él hasta su muerte. Pero otro núcleo ha encontrado una nueva comunidad, como la realización plena de aquella espera que habían llevado a cabo con Juan Bautista. En fin, esta página del Evangelio es un relato que perfuma libertad y valentía. Deja ver cómo la experiencia cristiana, antes que de palabras, está hecha del flujo de una búsqueda, de una inquietud del corazón. Está hecha de miradas, de testimonios, de preguntas, de encuentros, de cercanía, en una sola palabra, de vida. Y todo resumido en la pregunta más punzante que hace viva la vida. ¿Y tú qué buscas? ¿Y tú qué sueños persigues?